Hacer blogs en espacios públicos tiene que ser una de las cosas más complicadas, en especial si eres como yo, que eres una persona introvertida, que le da vergüenza hablar en público y que realmente estar enfrente de una cámara no es lo más normal del mundo y que a muchas personas les da vergüenza y les parece incómodo. Créeme que si eres como yo, hacer esto no es fácil, y menos en espacios públicos como en el que estoy ahora, que es aún más difícil a pesar de que acá no haya personas. Por eso es que en este video te voy a contar 5 tips que me han servido a mí muchísimo a la hora de crear contenido, especialmente los blogs, que creo que son unos de los más difíciles de hacer porque inevitablemente tienes que estar expuesto, tienes que estar en espacios públicos y no lo puedo hacer desde una habitación de mi casa donde tengo un refugio. Entonces, quédate porque el último también es muy importante y es algo de lo que muchos youtubers y muchos creadores de contenido no hablan. A pesar de que ya llevo haciendo esto hace bastante tiempo, igual me sigue dando cosa hablar a veces en frente de cámara, no necesariamente por la cámara, sino porque puede haber espectadores. Pero igual uno al principio se siente raro, o sea, escuchar su propia voz en una grabación puede sonar raro, puede hacérsele un extraño, puede decir que uno no tiene buena voz, que no tiene voz de locutor de radio, pero uno se va acostumbrando y así sea oyendo los propios audios de WhatsApp que uno envía a sus amigos, es una buena forma como empezarse a acostumbrarse a oír su propia voz y que deje de parecerle un poco raro. Igual eso es con el tiempo que va pasando. Lo mismo que grabarse a uno mismo, así no lo vaya a subir a ningún lado, pero por lo menos verse en cámara, ponerse cómodo, tratar de ver cómo se siente cómodo, dónde se siente más cómodo uno, especialmente cuando uno está empezando, es muy importante. Y créanme que hay cosas que por más de que uno las repita todo el tiempo y eso, y las esté haciendo constantemente como yo, que prácticamente que todos los días estoy grabando algo, igual y sigue siendo incómodo, incluso con cosas tan tontas como que en mi propia casa a veces me da pena si hay alguien más por ahí andando, me da pena, no sé por qué, pero uno al final va soltándose y esto le empieza a parecer un poco más natural y más de paisaje y como que de tanta repetición, de tanto hacerlo, al final uno se acostumbra y se va soltando y por lo menos le va perdiendo, no sé si el miedo, porque siento que ese miedo igual se transforma pero sigue estando ahí, sino como que uno como que lo cotidianiza, lo vuelve tan común que ya como que se le hace normal, se le hace parte como del proceso del día a día y pues uno simplemente lo hace y ya le parece algo cotidiano como no sé, como desayunar, bañarse o la rutina que ustedes tengan en su propia casa. Y por supuesto, si quieres dedicarte a este tema de la creación de contenido, es importante que empieces a subir tus videos, así sea a tus propias redes sociales, así no tengas seguidores, así sea que solamente las vean tus amigos o tus familiares. Al final, eso te termina dando un poco de confianza de cierta manera y te vas a empezar a ver. Y lo mejor es que con el paso del tiempo, de los videos y demás cuestiones, vas a notar claramente un cambio, una mejora y vas a empezar a iterar todo el tiempo de cosas que puedes ir mejorando aquí y allá. Una vez que uno puede lidiar con esa primera incomodidad de la cámara y de la idea de grabarse a uno mismo, viene otra cosa y es verse a uno grabado y escucharse también. ¿Y por qué pasa esto? Básicamente porque uno no está acostumbrado a oír su voz. Es decir, uno se escucha a sí mismo cuando habla, pero como que la voz que uno se escucha a sí mismo es distinta a la que los demás escuchan de uno. No sé si me expliqué ahí, pero es más o menos la idea. Bánquenme ahí la teoría y ya vamos a ir un poco más a profundidad. Básicamente lo que quiero decir es que si uno se empieza a escuchar a sí mismo, puede que no le guste su propia voz, que no parezca voz de locutor, que no parezca súper profunda, que no todos somos James Earl Jones, básicamente, y no todos tenemos voz de narrador de radio. Y eso puede resultar incómodo para muchas personas y es un miedo que tiene mucha gente, incluso periodistas que trabajan en radio y en televisión. Muchos tienen esa inseguridad, pero más allá de las cosas que uno puede trabajar, de estudiar y de aprender de técnicas vocales, lo más fácil y que yo les recomiendo que hagan es cuando le manden una nota de voz por WhatsApp a uno de sus amigos, escuchen después cómo quedó el audio. Simplemente escúchenlo y se darán cuenta de que no es tan terrible como parece y por lo menos, así sea por repetición, van a empezar a escuchar sus voces tantas veces que ya se les va a hacer normal
y no les va a terminar afectando y se van básicamente a acostumbrar a su propia voz escuchándola en grabación. Y también va a pasar lo mismo con el video. Graben videos, graben videos, así nunca los publiquen. Si les da pena publicar, no los publiquen. Yo hice mucho eso y simplemente se graban, uno los mira y va empezando a ver como cosas que uno puede ir mejorando, cosas sencillas como de no miro a la cámara o me muevo mucho, o sea, empieza uno a adaptar como yo, que hablo mucho con las manos, por algún motivo las muevo y no voy a poder dejarlas de mover. Al principio esa era una inseguridad que tenía, pero ya como que la volví parte como de la esencia y de cómo grabo y de cómo hablo y cómo me expreso, que ya se volvió como parte de la marca. Entonces pues ya lo hago como con naturalidad y dejé de darle importancia a eso. Y yo sé que el primer miedo que uno tiene cuando tiene que salir a grabar en espacios públicos, obviamente es la gente, el que pensarán de mí y me verán raro y todas esas cosas. Pero la verdad es que, pues sí, uno se ve raro con una cámara, con un trípode y hablándole a una cámara y probablemente la gente lo va a voltear a mirar a uno, pero no como por mirarlo como si uno fuera un bicho raro, sino simplemente como porque les genera curiosidad a uno 3 segundos y ya siguen adelante con su vida y se olvidan y probablemente cuando lleguen a su casa esa noche no se van a acordar de que los vieron ustedes grabando. Entonces no se acongojen por eso y simplemente háganlo, graben y lo que les decía antes, ignoren las distracciones que pueda haber a su alrededor y si se sienten muy golpe muy duro de frente, empezar a grabar en exteriores simplemente rodeados de mucha gente, vayan a espacios públicos, puede ser un parque, una calle o lo que sea, obviamente que sea un espacio seguro, donde a pesar de que estén en un espacio público y pueda pasar gente de vez en cuando, simplemente estén solos como estoy yo en este momento, que a pesar de que estoy en un parque no hay mucha gente y pues no hay nadie como a mi alrededor, entonces como que me da un poco más de confianza a la hora de hacer este video. Es más, creo que alguna vez en un TikTok les dije que otra buena forma de quitarse un poco ese miedo de la cámara y de la gente es pónganse sus audífonos, graben sus videos, hagan lo que tienen que hacer y ya simplemente están en su mundo, en su zona, grabar, apretar el botón y darle. Y ya cuando se sientan con la confianza suficiente para salir a espacios públicos, se van a enfrentar a una realidad que uno dice, no, ya estoy totalmente listo para salir a grabar el vlog, sacar la cámara y grabar enfrente de todo el mundo. Y no es cierto. Realmente uno le termina dando susto y es más fácil decirlo que hacerlo. Y la mejor forma que yo encontré para poder combatir este miedo que le sigue dando a uno es simplemente ir a esos espacios donde todo el mundo está haciendo básicamente lo mismo. Casi siempre estos son los espacios turísticos, entonces si van a un sitio turístico en su ciudad o están de viaje y van a un sitio donde hay muchos turistas particularmente, estoy casi seguro de que todos van a estar con un teléfono sacando fotos, videos o haciendo este mismo tipo de cosas. Entonces simplemente se van a unir a la multitud y no van a ser raros, va a ser lo que está haciendo toda la masa homogénea y eso les va a dar confianza y les va a facilitar el poder empezar a hacer este tipo de cosas. Y un tip adicional para eso y que me funcionó mucho a mí en un viaje que hice a Brasil fue que obviamente el lenguaje le ayuda a uno a tomar confianza, porque así fuera simplemente una cosa mental mía, yo pensaba, como acá hablan otro idioma, no necesariamente todo el mundo me entiende, entonces simplemente les voy a sonar como ruido en sus oídos, simplemente me van a ignorar, entonces yo sentía que como hablaba español, pues la gente no me iba a entender y eso como que me dio como una barrera protectora y me dio mucha más confianza para poder hablar en sitios muy concurridos en la mitad de Sao Paulo. Y hay otra cosa que en este tiempo a mí haciendo vlogs me ha servido bastante y fue desde un principio definir qué era lo que yo quería hacer, cómo lo quería hacer y de cierta manera tener algo de lo que mucha gente no habla a la hora de hacer esta clase de vlogs y es como una cierta ética o unos ciertos lineamientos de qué es lo que uno quiere hacer. Digamos que lo más básico por lo que uno tiene que empezar es obviamente qué tipo de contenido quiere hacer y qué quiere mostrar. Y no solamente mostrar las cosas positivas o solamente las negativas de los sitios o las cosas de la vida diaria o de su propia vida, sino saber que uno no va a mostrar, o sea, que uno no vaya a mostrar, no sé, violencia, va a mostrar abusos, corrupción, pobreza o romantizar la pobreza.
Y ese tipo de cosas que muchas veces se ven en muchos blogueros, especialmente de viajes por Asia, por África, que empiezan a romantizar la pobreza de unas formas. Entonces, ¿cómo establecer esos límites morales hasta dónde van a llegar ustedes? Y también ahí hay otra cosa que esto es una regulación que existe en muchos países, pero varía dependiendo del sitio donde ustedes estén. Entonces, por ejemplo, el grabar en público, sobre todo a otras personas, pues yo no voy a estar preguntándole a todo el mundo si me da su consentimiento para sacarlos en un video de YouTube. Probablemente sí van a ser parte central del video, es decir, van a estar acá al lado mío hablando en cámara, van a aparecer constantemente. Seguramente, pues uno puede simplemente hablar con esa persona que seguramente va a ser un familiar, un conocido, un amigo, y le dice como, hey, vas a salir en el video, está bien, si no está bien, pues no hay problema, simplemente no sales y ya está. A las personas en la calle es difícil esto, entonces pues seguramente saldrán, pero si salen 2, 3 segundos, pues al final no termina afectando mucho. Por lo menos yo tengo una política en la que trato de hacerme donde menos gente haya o donde menos gente vaya a aparecer a mi alrededor. Digamos que salvo en tomas amplias de sitios muy concurridos que no se alcanza a distinguir una persona, pues no tiene importancia. Y pues si me estoy grabando a mí mismo caminando, pues los que salgan ahí van a pasar muy rápido y al final el foco voy a terminar siendo yo, no esas personas. Lo que si no grabo o que trato de que si salen grabados taparles el rostro, sobre todo son a niños menores de edad por temas de protección de, digamos, de la privacidad de los menores de edad. Ya si se trata como de gente que está en la calle y quiere ser vista, por ejemplo, no sé, músicos, cantantes, actores, o que estén haciendo una presentación así sea callejera, pues es normal que uno los pueda grabar a ellos y está bien y no se van a poner bravos por eso. De hecho, muchos dejan hasta sus redes sociales ahí para que uno los etiquete o lo que sea. Y lo otro, por supuesto, es respetar el espacio de la gente en donde sea que estés, no importa si es un interior o un exterior, respeta a los demás, no les metas una cámara en la cara simplemente porque tú quieres grabar y pues ten paciencia y respeta los espacios personales como un mínimo vital. Y si vas a grabar a alguien, no sé, por ejemplo, en un puesto callejero de comida que te llama la atención, pregúntale a la persona, seguramente te dirán que no pasa nada y puedes grabarlos haciendo ese proceso y ya está bien. O de pronto si te dicen que no están muy seguros y no sé qué, pues trata de hacer tomas muy cerradas, no sé, de las manos o del proceso per se de lo que están haciendo y ya está. Y otra cosa muy importante, nunca arriesguen ni sus equipos ni su propia integridad por una toma o un video. Créanme que no lo vale. Espero realmente que estas pequeñas recomendaciones en este video te hayan sido útiles para que empieces a hacer contenido, empieces a hacer tus blogs o los videos del tema que tú quieras y que tengas más confianza para salir de frente a cámara. Sé que no es fácil, sé que es complicado, sé que a muchos nos da pena porque somos introvertidos y que aunque uno haga 100, 200, 300, 400 videos, esas cosas no desaparecen así porque sí, y al sol de hoy a mí hacer este video igual me sigue dando pena porque estoy en un espacio público y el miedo no desaparece, simplemente se va transformando en rutina, en cotidianidad, pero hay que tener igual paciencia para hacer esto. Y si te gustó este video y te pareció útil, no olvides dejar tu like, suscribirse al canal que me ayuda muchísimo para poder seguir creciendo esta comunidad y de vez en cuando también, aparte de los videos de reviews y de tecnología que hago comúnmente en este canal, también hago estos tipos de videos charlados dando recomendaciones o tips, especialmente en la creación de contenido para redes sociales. Por acá estarás viendo algunos otros videos que te pueden servir para eso, así que nos vemos en el siguiente.